Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa que me parece, como cirujano cardíaco, de las más interesantes que tenemos en el Congreso. El título es Técnica quirúrgica como motor de innovación en el trasplante de órganos torácicos. Vamos a tener dos bloques. Un primer bloque que será de trasplante cardíaco, un segundo bloque que será trasplante pulmonar. Y vamos a iniciar el de trasplante cardíaco con tres comunicaciones. Una de la donación a la sistolia, de la doctora Elena Sandoval. Otra de Stephen Larch de la viabilidad del órgano en perfusión ex vivo y finalmente una de técnica quirúrgica de casos complejos que dará el doctor Juvenal Rey del Hospital de la Paz. Empezamos con la primera charla de la doctora Elena Sandoval. Bueno, buenos días y muchas gracias a los moderadores y a la organización por invitarme. Mi charla trata sobre consejos técnicos de la perfusión toracoabdominal en los donantes en asistolia controlada. Entonces, para centrar un poco el tema, hay que recordar que el primer trasplante cardíaco fue con un donante en asistolia controlada, situado en el quirófano de al lado, que posteriormente la donación en asistolia controlada se abandonó por dudas sobre la lesión isquémica, hasta que el grupo de Denver en el 2008 presentó 3 casos pediátricos con buenos resultados. Posteriormente, los grupos australianos, debido a las largas distancias que tenían, desarrollaron un programa de asistolia controlada, sobre todo con extracción rápida y perfusión en máquina, y el grupo de Papworth, posteriormente, a partir de las técnicas de perfusión regional normotérmica abdominal, desarrollaron la perfusión tóraco-abdominal de dichos órganos para la recuperación cardiopulmonar. Entonces, dentro de la donación en asistolia controlada tenemos 2 estrategias. Una, como hemos dicho, es la extracción rápida y de ahí podemos pasar a la perfusión normotérmica ex situ, la perfusión hipotérmica ex situ o directamente el almacenamiento en frío, ahora ya no en la nevera, sino con una hipotermia controlada, o podemos realizar perfusión toracoabdominal normotérmica y posteriormente perfusión normotérmica ex situ, perfusión hipotérmica o almacenamiento en frío para el transporte. Entonces, dentro de la perfusión toracoabdominal normotérmica, ¿qué ventajas tiene? La reperfusión del órgano es mucho más rápida, te permite evaluarlo en vivo. La perfusión ex vivo solo es necesaria si crees que tienes dudas y reduce la lesión isquémica del órgano. Por contra, requiere un setup bastante más complejo y tienes que excluir los troncos supraórticos con las dificultades técnicas que esto pasa en algunos casos, y en algunos países genera muchas dudas éticas, llegando a cancelar los programas en varios países, de hecho. Muy bien, ¿no va? ¿Me podéis pasar la diapo, porfi? Perfecto. Entonces, eso sería el circuito más o menos de cómo lo realizaríamos. En nuestro caso, creo que somos bastante privilegiados y este tipo de procedimientos se realizan en quirófano y estamos autorizados a realizar en muchos centros canulación premortem y administración de heparina premortem. Entonces, retiraríamos el soporte. A partir de la presión sistólica del donante es menor de 60 o 50 según el centro, empezamos a contar. Luego certificamos la muerte por criterios, en principio, circulatorios, pese a que en algunos centros, y ahí no podemos intervenir, prefieren llegar a la sistolia. Se declara la muerte del donante y a partir de ahí tenemos 5 minutos de no touch, posteriormente a los cuales realizamos una esternotomía rápida, pinzamos y seccionamos los troncos supraórticos y a partir de ahí puede iniciarse la reperfusión cardíaca. Después de un tiempo variable de reperfusión, que eso veremos más adelante que hay que discutir con el resto de órganos, pasamos a realizar una evaluación in situ y al procedimiento de extracción. Los tiempos importantes a tener en cuenta: el tiempo de isquemia caliente del donante y el tiempo de isquemia funcional caliente del órgano, que debe ser menos
de 30 minutos, al menos en el protocolo nacional. ¿Qué ventajas tiene? Como hemos dicho, reduce la isquemia cardíaca y la lesión por isquemia y reperfusión, permite realizar un ajuste rápido durante la reperfusión de los electrolitos y el pH, y la reperfusión ocurre con el corazón vacío. Posteriormente nos permite hacer un análisis funcional completo, más allá de un análisis de mejoría del lactato, y lo podemos analizar la viabilidad del órgano con cateterismo derecho, ecocardiografía y la inspección directa y la opinión del cirujano que está realizando el procedimiento. En caso de realizar transporte en frío, ahorramos los costes adicionales de los sistemas de perfusión ex situ. Entonces, dentro de Tips and Tricks, ¿qué equipo necesitamos? Todo el equipo para realizar la canulación premortem. Nosotros somos muy partidarios de realizar el procedimiento en CEC, o sea, es decir, con toda la máquina de bypass cardiopulmonar, que nos permite recuperar toda la sangre con los aspiradores de campo y reinfundirla directamente en el circuito. Y de acuerdo con los compañeros de los órganos abdominales, solemos usar la cánula venosa para drenaje. En caso de realizar estos procedimientos en centros sin cirugía cardíaca, sí que insistimos mucho en que el circuito extracorpóreo, la ECMO en este caso, tiene que llevar un reservorio. De hecho, he vuelto loca a todos mis perfusionistas para que lo construyan en múltiples medidas para recuperar la sangre de los aspiradores de campo al circuito. Creo que mantiene el órgano mejor descomprimido y sin las alteraciones continuas que implica perder el volumen de la sangre cerebral, que en algunos casos puede ser elevada. Entonces, estos serían unos vídeos de cómo lo haríamos en quirófano. Aquí ya hemos empezado el soporte. Como veis, la presión cae bastante rápido y podemos determinar la evolución de la pérdida de contractilidad hasta que el corazón realmente se llega a parar. Esto, en función del centro, se declara la muerte circulatoria con el ET cuando vemos que la válvula aórtica no se abre, ¿vale? Según el centro, se prefiere llegar a la sistolia, y es un tema al que los cirujanos realizando el procedimiento no podemos intervenir. Vale. Aquí veríais, todos lo sabéis hacer, lo habéis hecho muchas veces, pero son las técnicas de extracción. Veis que ya hay mucho material preparado, esto lo discutiremos más adelante. Realizamos una esternotomía rápida. Los vídeos parece que vamos súper lentos, pero en principio el vídeo dura menos de 3 minutos. Veis que ya tenemos la mayoría de instrumentos en la mano. Mi compañero ya tiene la sierra preparada. Entonces es un procedimiento donde nadie más participa hasta que hemos abierto el esternón, ligado o pinzado y seccionado sobre todo los troncos y reperfundido el corazón. O sea, cada vez que veo los vídeos es como qué lentos somos, pero en realidad el vídeo dura menos de 3 minutos. ¿Vale? ¿Veis? Cualquier separador. Luego habrá que darle la vuelta para no interferir con los compañeros del hígado, les molesta el separador puesto hacia abajo. ¿Vale? Y entonces, una vez seccionados los troncos, como veis aquí en este vídeo, el corazón ya se está reperfundiendo bastante, con perdón, regular en este momento. Conectamos una cánula para medir la presión arterial, para asegurar que la presión de perfusión que le estamos dando es correcta. Si avanza un poco más el vídeo, aquí, como podéis ver, va ganando vigor a medida que se reperfunde, y avanzándolo un poco más ya está taquicardíaco con un QRS estrecho y correcto. ¿Vale? Entonces, para concluir, ¿qué tips and tricks hay? En principio, dado la importancia que tiene la sección de los troncos, mi consejo, lo que solemos hacer es, si el paciente, el donante, tiene un escáner torácico, verificar que no haya, sobre todo, anomalías con subclavias aberrantes, y prever dónde van a estar localizados y lo difícil que puede ser llegar, sobre todo, a la subclavia izquierda. Usar un rulo para expandir los órganos y, sobre todo, extender la cabeza para facilitar la disección. Creo que es fundamental reunirse antes con todo el resto de equipos para negociar con los equipos de trasplante pulmonar los tiempos de reperfusión, los cirujanos hepáticos, que en algunos casos quieren hasta 2 horas, discutir antes de lavarse
cómo va a ser ese proceso, si quieren quedarse perfundiendo y luego haremos una extracción cardíaca, pactar que cuando se está evaluando el corazón hay que minimizar la manipulación abdominal para no influir en la precarga, etc. Durante la alimentación, estar preparado. Nosotros, como lo solemos hacer, el cirujano principal tiene el bisturí en la mano, el ayudante suele tener la sierra, el separador está casi en el abdomen y todos los clamps vasculares han sido colgados ya de las tallas para no perder tanto tiempo. Como habéis visto en el vídeo, estaban la mitad de los clamps ya a un lado de la mesa. Y lo que creo que es muy importante es confiar en el equipo que te ayuda, sobre todo si hay equipos abdominales que ellos prefieren usar el balón intraórtico para limitar la isquemia abdominal. Yo lo que les pido es que ellos se laven y que ellos inflen el balón de manera que yo puedo estar realizando la esternotomía y la sección de los troncos simultáneamente. Entonces sus órganos están perfundidos y protegidos, pero yo no tengo que perder, aunque sean esos segundos, en recuperar el corazón. Y es fundamental que tu ayudante te ayude sobre todo a exponer los troncos. Y eso es todo. Muchas gracias. Primero y después hacemos una ronda de preguntas. Perfecto. Next speaker, Dr. Stephen Larch. Dr. Stephen Larch is an expert cardiac surgeon, world expert in cardiac transplant and in ex vivo perfusion, who is going to talk about the viability criteria of grafts in ex vivo perfusion. First of all, thank you very much for inviting me to this beautiful country and to this beautiful part of this beautiful country. It's been a lifelong ambition to come to Galicia, and it's superb. You're very lucky. We've got a problem in hearts. We reject so many offers, and here this is a parochial study at Papworth, and we're taking about a third of the organ offers. And the key here is the number of offers that we go to inspect, and the number that we implant is pretty much the same, suggesting that there's a very high threshold to organ acceptance, and we're missing, probably by implication, a huge number. These figures of beating heart donation, DBD, and non-beating donation, DCD, are a tribute either to very careful driving or reckless holiday makers. There's the UK down low. Well, let's not move on quickly. These are unreliable figures. I'm a little bit worried about looking at the waiting list in black. It seems to have leveled off, and the number of organs available and the number of organs transplanted. It's not quite what happens in reality. So a little nervous that this is optimization, political optimization by the transplant authorities, but I hope there are none here, because I will probably not survive to the end of this talk if I'm found wrong. The DBD picture, I think I can do this. 100% of offers, just actual donors, and then looking at donor age, we drop by 11%, and then consent by a little bit more, and then organs offered for donation, for whatever reason, drops to just over half, and those that we attend are less than half of those appropriate in every criteria, and pretty much all of them get transplanted. Smelling a big rat here. So looking at the problem, this is heart-beating donation, and of course we've got the problem of the Cushing response, the brain herniation with the tachycardia, the hypertension, basically the catecholamine hit. And we think that this is due to a biventricular stress cardiomyopathy. The whole performance of the heart seems to follow that of the very familiar left ventricular tachycardiomyopathy, catecholamine cardiomyopathy. And the longer we go away from brainstem herniation, the more likely we are to retrieve the heart. So is this a problem of physiology? Maybe. Looking at the systolic performance, ESPVR, I'll take you through that very quickly in a second. These hearts are hurt at the time of retrieval, usually of the order of 1 day after the herniation. Looking at DCD, much the same picture, but worse, 100% of offers dropping over age, dropping as we saw before with consent, and then offers actually taken seriously, just a bit more than a third of the whole offering schedule for one reason or another,
And then the ones we attend are the ones we pretty much replace, but that's a tenth of the offers. There's something very fishy going on here. So we need objective markers of viability, of what we call transplantability. That is this donor, this heart, this recipient, survival at 1 year is the key course facts. And the pathology in non-heart beating, as you know, is hypotension with this little interesting thing here. This probably is a little bit of a Cushing response. Then we have asystole. This is modeling in pig and rats. And then we use ECMO, of course, to resuscitate the heart with, if you will, a TNRP in our model, pressors, and we have ourselves a viable organ. Very exciting. And you have this, why am I saying this in Spain? This is the only model, and it's superb, it's cheap, it's effective, it's superb for all organs of interest. And it's based around this beautiful work from Ganot from the 70s, where he perfused a series of rats, and his ischemia was to switch off the oxygen, not to switch off the flow, rather extraordinarily. Everything seems fine with a histological review of muscle cells lost in this study, but come 30 minutes, precisely at 37 degrees centigrade, you see lots of peculiar things happening, most notably and most frequently the issue of HIF1 alpha switching on, and at the same time myocytes are histologically seen to start to die. And we see the show is over 25 minutes later. This is very different to the ischemia that we've had thrust into our minds, which is that of ischemia, regional ischemia, not global ischemia. And this is either or. Either you have a viable organ or you don't. There's no penumbra of dispute through collaterals. And so very useful. It's guided all the work that we've done. The work of Arrhenius tells us, of course, that all the beautiful work of Ganot is dependent on temperature. And at 1 hour, of course, at 27 we have 1 hour, not 30 minutes. At 2 hours, 17, and at 7 degrees centigrade, very familiar to us all in heart transplantation, we're happy to transport and have a complete ischemic time of 4 hours with cold storage. And this is probably the reason why. The problem with the heart is that when we hit 27 or less, we inevitably get fibrillation, which is an energy-consuming issue. And the whole process, I think, is the availability of energy, which probably, to a greater or lesser extent, spilling the beans here, is dependent on oxygen. And oxygen's what we want, and the one thing we don't want is oxygen because of its tart-like behavior. Forgive me being a little sexist here. We need it to replenish the hypoxic state of the myocardium. We do not need it to go down the complement cascade and produce free radicals, which seems to be the beast in the room. The ex vivo, I'm fascinated by. It does very clever things. It's a beautiful transport device. It perfuses, I think, I'm going to be shot down here at 8 degrees centigrade, which is great, but the hearts, of course, fibrillate and consume energy stores. So, of course, there's a cardioplegic perfusate, making the importance of the single most important factor, that is the history of ischemia, the duration of the ischemia, and at what temperature. And so I think this is probably the most important thing. How do we know how long this is going on for? This is one of our preparations on our device. We have a pressure volume loop cannula. We have an intramural cannula. We have left atrial pressures. We're in working mode, which is a pain in the neck because the heart, we don't understand diastole very well, has an immense sucking action, and we're plagued with microbubbles. And if you have a fast heart rate, that's a lot of air. So we worry a little bit about working heart mode. We need to know probably left and right systolic function. We need to know left and right diastolic function. We need to know the perfusion pressure and the perfusion flow, because the most important finding that we've had is to know the coronary vascular resistance and how it performs during perfusion. If it starts to increase, you're probably moving into a phenomenon called ischemia, no reflow phenomenon,
which is probably at microcytic level, probably perivascular vessels clamping down on the arteries in what we would normally regard as rigor post-mortem. And so we worry very much about coronary vascular resistance. And then we have to worry about perfusate constitution and manipulation of the metabolic picture, because I will show you, and I'm going to I'll whisk through this very quickly. This is pressure volume loop, which is so useful. We get so much information from it. Here we have not time-based, but pressure on our y-axis, volume on our x-axis. We're filling in diastole, a little bit of increase in pressure, isovolumetric contraction, opening of the aortic valve and ejection into the systemic circulation, or pulmonary circulation for that matter, and then isovolumetric relaxation. And from that, we get a bunch of loops, which are very helpful. We make these loops by controlling the inflow, by playing around with atrial volume. And here in this big thing here, which is a testament to Spanish beer, I'm afraid, I did quite well with this, but the coloring was a little bad. It's strong beer, and when I did the other ones, I really had a bit of a struggle, actually. Very nice beer, thank you. But we get a picture of the work done, the amount of energy that's consumed to produce this loop. And that's very helpful to understand what's going on in the heart. We can load the end systolic pressure-volume relationship, and this will tell us a load-free, independent systolic function, which is great, as if we had the heart out of the patient, and without any vagaries of what's going on in the systemic circulation. We can also do the same with end diastolic pressure-volume relationship. That tells us how less distensible the heart is. And what we find here is that our first case we were recording in a pig model of DCD in our early stages, looking at the recovered function after 20 minutes of normothermic ischemia, and we looked at ESPVR and EDPVR, diastolic and systolic function. And here we have the 53-year-old woman who had a stroke. The family was so intrigued with the work they were doing, begged us to study their mother, though we couldn't take the heart. And here, this is you and me, left ventricular, pressure volume loops and ESPVR and EDPVR. Right ventricular loops, a little bit more difficult. It's a strange ventricle, the right. It's a Klingon. Post-resuscitation in this our first patient ever, shows a great big loop in black and a dreadful left ventricularized right-sided study. Give adrenaline rather than volume as a challenge to see how things are doing, and we find a normalization of those loops. And that was a very exciting finding for us. What do you do once you've got a resuscitated heart you think you're going to use? Put it on a machine and perfuse it. That seems a terribly sensible thing to do. And here we see across time that the ESPVR, the systolic performance, the load-independent systolic performance falls, and we have a hit on systole, we have a hit on diastole, it becomes less distensible. We have manufactured a restrictive cardiomyopathy, and there lies the problem with ex situ perfusion using glucose. And here, 27% weight gain. People don't weigh the hearts. We're bad at weighing the hearts. Here's the heart taking over on TA-NRP. Here is a heart-beating donor. You are so lucky in Spain. And what you do with the organ once you've resuscitated it is up for grabs. We're told that if we use fatty acids rather than glucose as a substrate, we have a 10-fold reduction in weight gain. We've yet to believe that, and maybe we need to use ketones. But anyway, we need to manipulate it. What we do fundamentally need to do is, of course, restore energy stores with this whole technique, however we're going to preserve the heart. Ischemia in DCD is of course, all brought about by the diminution of energy stores in the form of phosphocreatine and the free phosphates of adenosine. So you and I are in black here, if you can unpick this mosaic of colors. 15 minutes of arrest, and we find massive phosphate, inorganic phosphate peak. Our phosphocreatinine is way down, and we've lost our, this is red of course,
lost a great deal of our 3-phosphates of adenosine. And sorry, I beg your pardon. Sorry, I need to go back. How do I go back? Oh. 60 minutes of perfusion with the machine in TNRP, and we're well on the way back to normal. This is green now. Phosphates are down, creatine phosphates up. It's the donor to ATP. The phosphates in ATP are not looking so great, but much improved when we've asked the heart to beat for itself in over 20 minutes. And so 80 minutes is our sort of feeling that we've got a well-replenished organ. Probably with current techniques that are going on, once we start this process, we're on the road to having a good organ chemically. Oxygen extraction, we're really, really impressed with. Our machines will describe oxygen extraction, and then we see after DCD and the organ on the device, everything looks normal. Oxygen extraction is perfect for 1.5 minutes. And then for about 30 seconds, we have a massive increase in oxygen consumption, and it comes back to exactly the same level as it was before that oxygen extraction. So the evils of oxygen, and I suspect they are the evils of oxygen, probably are there within the first couple of minutes of reperfusion. So we have to be very careful there. And so should we follow lactates? The picture's very peculiar, probably not. A metabolic acidosis forms, is that a useful thing? Possibly not. Succinate accumulation, my colleagues in the MRC mitochondrial unit say that it's good. Heart's fatty acids binding protein seems to crop up in all our studies, and it's difficult to know what to follow. So BNP, stretch the myocardium, it's a good descriptor of the use of machines after implantation, not of early or late death. So, and similarly so with troponin. CKMB tends to follow BNP, and I must zoom through this very quickly. ST2 is IL-33, seems to describe the picture of intracellular damage, and probably not very useful for organ selection. IL-6 inflammation, and the difficulty with troponin is it's very slow to move. CKMB a little faster. Yeah, I'm sorry. And cell-free DNA, very exciting from the point of view of replacing biopsy, but probably not predicting use of organ. And TNF-alpha probably important in describing the outcomes after transplantation rather than organ selection. This is what we want. We want to know this, and if I can get this to happen, this is a guy 6 weeks after the 3rd DCD, and if we knew we'd get that result, this is a crocodile. It's not actually, it's a colleague. That would be wonderful news. So, what to do? I think we have to increase the availability of hearts. We need to treat them constructively, repowering them. We have a molecule that will increase myocyte regeneration, and that's very exciting for the ischemics. And we're working on that at the moment. We need to know about temperature and ischemia and use those boundaries set, and we probably need to know something about pressure and this issue of water accumulation and the impact of oxygen. We probably don't need very much oxygen, trying to minimize those evil oxygen-free radicals. And maybe glucose isn't the right stuff. Maybe it is ketones or fat. And what do we do with temperature? Warm is good for anabolism. Cold is great to control catabolism. So we, I think, use both, and but sensibly. And I'm going to stop at this point, having rushed through this, because this is a picture from on a wall in the UK from our graffiti artist Banksy, and the rat is going to bring me to an untimely end. I'm sorry to go over my time. Thank you very much. Take a seat, please. Good. Dr. Larch. Última ponencia del Dr. Juvenal Rey del Hospital de la Paz sobre técnica quirúrgica en casos complejos de trasplante cardíaco.
Hola, buenos días. Lo primero de todo, la diapositiva las tengo todas en inglés porque alguien me convenció de que tenía que dar la charla en inglés. Finalmente la voy a dar en castellano, pero bueno. Y lo primero, no tengo conflictos de interés, pero soy cirujano cardíaco pediátrico y de cardiopatías congénitas, y esta charla va a dar vueltas alrededor de eso. Y primero tengo que convenceros de por qué el paciente de cardiopatías congénitas es el típico fenotipo de paciente de alto riesgo quirúrgico. Y lo primero, ¿por qué? Porque está muy usado. Le hemos hecho multitud de esternotomías previas, tiene un montón de conductos pegados al esternón, siempre la reentrada en estructuras va a ser un problema y de alto riesgo. Son pacientes además frágiles. Son frágiles porque han estado sometidos a esta fisiología univentricular durante muchos años. Y esto no solo ha creado un daño congestivo hepático o un daño renal que puede ser silente, sino que se ha ido acumulando este daño de manera silente a lo largo de estos años en todos los órganos. Estos pacientes además nunca son estándar. Eso de hacer el trasplante bicabo y se acabó no es la regla en ellos, es la excepción. Casi siempre van a requerir unas reconstrucciones vasculares complejas en todos ellos, por ejemplo, los fontanes, los diferentes estadios del ventrículo único, heterotaxias. Así que yo lo que os quiero presentar es una estrategia de abordaje de estos pacientes en 4 fases, y deberíamos estar pensando que hay que planificarlo todo antes. ¿Y cómo va esta estrategia? En inglés sonaba de maravilla, en castellano no sé, pero bueno. Map, primero vamos a mapear al paciente, su anatomía. Bridge, vamos a aprovechar a hacer puente dentro de nuestras ventanas de oportunidad. Prepare, vamos a prepararnos nuestra zona de aterrizaje, nuestras anastomosis antes de que llegue el corazón. Y protect, vamos a proteger ese corazón una vez que esté ya implantado. Así que lo primero es decir que, evidentemente, la anatomía del paciente, en casos complejos, va a ser la propia operación. Y antes de entrar en un tórax debemos de conocernoslo mejor que en nuestra sala de estar. Y aún así van a ocurrir cosas, como cuando a las 3 de la mañana pisas una pieza de Lego que tu hijo ha dejado en el suelo. Las cosas ocurren. Hay algo que es mandatorio hoy en día, que es tener estudios de scan, estudios de resonancia magnética o hemodinámico que nos digan cada corte del tórax cómo está. Cómo tenemos la proximidad al esternón de los conductos, estructuras cardíacas, especialmente no solo en ventrículos únicos, sino también en las reparaciones fisiológicas de la TGA. ¿Cuáles son nuestras zonas de acceso para la extracorpórea en caso de que tengamos que entrar urgentemente o que preveamos que vamos a entrar en extracorpórea de manera periférica? Tenemos libres las femorales, la axilar, podemos utilizar la vena yugular incluso para un drenaje venoso. ¿Y cómo están las otras estructuras? Las ramas pulmonares, que casi siempre, en una mayor parte de estos casos, va a haber que reconstruirlas. El arco aórtico, incluso el sistema venoso de retorno. Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer. ¿Cómo están las estructuras? ¿Qué vamos a tener que reconstruir? ¿Cuánto injerto nos tienen que traer los compañeros que están en la extracción para que podamos realizar estas reconstrucciones? La siguiente fase de este protocolo sería el puenteo, ese puente hacia la vida que es el implante de las asistencias ventriculares. En este caso, las imágenes que tenéis aquí son del primer caso de HeartMate 3 pediátrico en nuestro país. Se trata de una adolescente de 12 años que llegó a nuestro centro en shock cardiogénico debido a un tratamiento por antriciclinas que le provocó una disfunción ventricular izquierda severa. La recuperamos con un ECMO, 2 semanas después le implantamos el HeartMate y a los 38 días la dimos de alta a su centro de origen con un sistema y un protocolo de paciente externo con asistencia ventricular. Lo importante aquí es aprovechar la ventana de oportunidad. Esto os va a sonar a todos. Tenéis ese pacientito o ese paciente que estaba en su casa, de repente se descompensa, ingresa en el hospital. Oye, parece que va bien con un poquito de inotrópico, un poquito de diurético, pero algo te mosquea. De repente no somos capaces de desescalar esas dosis. De repente puede que tengamos hasta que subirlas. No vemos muy bien al paciente, orina un poquito menos, el NT-proBNP le está subiendo, estamos entrando ya en la zona en la que puede ser demasiado tarde, es donde no tenemos que llegar, tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad cuando este paciente está todavía entero y en buena situación para colocar nuestra asistencia. Si llegamos a la zona en la que la intervención es un rescate, los resultados serán peores, así que hay que aprovechar esa ventana de oportunidad. Y tenemos que hacer el puente con una clara intención de puente a trasplante, como ahora mismo cuando hemos analizado los 18 últimos años de trasplante en La Paz, nos hemos encontrado que hemos puenteado al 44% de los pacientes de trasplante con algún tipo de asistencia. Tenemos que hacer puentes hacia la candidatura cada vez más y tenemos que animarnos incluso con los pacientes más difíciles, que suelen ser, en nuestro caso, los fontanes. Ya tenemos un cuerpo científico que empieza a dar forma a la bibliografía de que el fontán se puede puentear hacia una candidatura, ¿vale? Y por último,
el puente a la decisión, el maravilloso ECMO que salva la vida y nos salva también un poco el trasero de los cirujanos. Es una máquina magnífica, pero es solamente un instrumento para salvar la situación. No es un instrumento para permanecer en él. Tan pronto como podamos deberíamos pasar a una asistencia ventricular convencional. Y en cuanto a convencional, pues poco que decir en cardiopatías congénitas. Tenemos que estar preparados para situaciones especiales, como este caso, que era una nena de 2 años con CIVs múltiples y fallo biventricular, en el que terminamos incluso tapando las válvulas atrioventriculares y las arteriales para que todo eso funcionase, dejando todo el ventrículo como una gran cámara, más bien los 2 ventrículos. O incluso este otro caso, tenemos que intentar incluso a veces pasar de una asistencia biventricular a un ECMO venoarterial. En este caso es una lactante de 4 meses que ya estaba en asistencia biventricular, parecía que todo iba bien, la niña se tapona, al taponarse deja de funcionar la asistencia izquierda, la derecha sigue bombeando, la izquierda no evacúa el pulmón y termina con un pulmón hecho polvo y tenemos que meter en ECMO venoarterial combinando las cánulas de salida y con una sola cánula de entrada durante 2 semanas. Al final volvió al biventricular y de hecho hace 2 semanas le hemos trasplantado. Preparar. ¿Qué tenemos que preparar? Pues nuestras zonas de aterrizaje. Cuando uno ve esta radiografía y este escáner y sabe que esto es una paciente de 15 años, tetralogía de Fallot corregida, 5 intervenciones previas, un conducto pegado al esternón, calcificado, sabes que se vienen curvas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el control antes de llegar incluso a hacer la esternotomía. En inglés queda maravilloso, get control before you cut the bone. Me encanta, pero en castellano es un poquito más castizo. Bueno, antes de la intervención tenemos que tener preparado por completo en quirófano nuestros accesos periféricos. No quiero decir disecados, quiero decir preparados o previstos en caso de que no vayamos a entrar directamente. Tenemos que tener en cuenta dónde vamos a entrar, de qué manera, tener preparados los antifibrolíticos y el protocolo de transfusión masiva activado. La reentrada es distinta en estas reoperaciones. Tenemos que contar con que vamos a consumir mucho tiempo en ello y tenemos que intentar coordinarnos magníficamente con la gente que está en la extracción para que intenten retrasar, si es posible, el clampaje. Yo sé que esto es una entelequia, pero si estamos haciendo una DAC, por ejemplo, con un equipo que es el nuestro y son nuestros chicos de hepático, oye, hice un poquito más despacio con esto del hígado, que necesitamos un poco de tiempo antes de clampar. Y generalmente nos entendemos con ellos. Si es con otros equipos, esto es un poquito más difícil. Al final, tenemos que saber que todo esto va a consumir tiempo, va a haber un sangrado importante y que hay que tenerlo en cuenta. Así que la hemorragia en la reentrada no hay que reaccionar a ella, tenemos que anticiparla. ¿Y qué pasa con las reconstrucciones vasculares? Pues que hasta el 42% de estos pacientes de cardiopatía congénita van a requerir algún tipo de reconstrucción vascular. Si pasamos a hablar del Fontan, entre el 53 y el 85% requerirán alguna reconstrucción. ¿Y qué estructuras vamos a reconstruir? Y por orden de frecuencia, casi siempre las ramas pulmonares, seguidas, como no, del retorno venoso sistémico, especialmente en el ventrículo único o en el ventrículo y medio, y luego ya más a distancia el arco órtico o el retorno pulmonar. Y esto es lo que debemos pensar cuando vemos imágenes como estas. Si veis aquí a la izquierda del todo, tenemos un paciente de Fontan, ventrículo único, heterotaxia, discontinuidad vena cava inferior, continuidad con hemiácigos, 2 sets de suprahepáticas de cada una, llega por un lado, y todo ello con un conducto así de raro. Esto hay que reconstruirlo, hay que tomar su tiempo. O, por ejemplo, las imágenes de la derecha, que son las 3 del mismo paciente, un Fontan atriopulmonar en el que le han metido hierros hasta el cielo de la boca. Básicamente tenéis que contar que se va a romper todo al entrar, que vamos a tener que quitarlo, que el tronco de la pulmonar tendremos que reconstruirlo y que la rama pulmonar también habrá que reconstruirla con ese stent que resulta estenótico. Así que, ¿cuál es el mensaje fundamental? Que tenemos que reconstruir nuestras bocas anastomóticas y tenerlas preparadas para cuando llegue el corazón. Nosotros tenemos que esperar al corazón, no el corazón a nosotros. Y lo que yo propondría es que incluso cuando ya tenemos en tránsito al equipo de extracción, tenemos que tener ya a nuestro receptor en quirófano, preparado, con sus vías, dormido. En el momento en que nos dan el válido, empezar a operar, a abrir, a tomar acceso, a disecar las estructuras. Cuando ya se ha clampado y ya empezamos a saber los tiempos de retorno de ese corazón, puede que incluso ya entrar en bomba y empezar a hacer la cardiectomía para ir poco a poco reconstruyendo estructuras. Y yo sé que esto puede dar mucho miedo, porque hay un momento en que vas a cruzar una línea de no retorno, que ya, que has hecho la cardiectomía, has empezado a romperlo todo, como no llegue ese corazón, estás vendido.
Así que esto solemos esperar a que calculamos que el equipo ya está en vuelo, que sabemos que más o menos cuando llegue a Madrid no hay un lío de tráfico enorme y vamos haciendo esto. Pero la idea es que cuando llegue el corazón tiene que estar todo listo para que simplemente se convierta ya en un implante reglado. Tiene que estar ya todo hecho. ¿Qué tenemos que decir cuando trasplantamos viniendo de una asistencia, de un ECMO? Pues básicamente que las adherencias van a ser severísimas, tremendas, y que tenemos que tener tiempo para ello. Que los sitios de canulación y de clampaje van a estar dificultados porque hemos ocupado el espacio con las cánulas previas, especialmente en los niños. Va a haber que hacer una disección muy extensa de todo el arco aórtico para poder volver a recanular. Lo mismo con las venas. En el caso de que estés canulando para trasplante de un fontante, vas a tener que ir a las suprahepáticas prácticamente a canular la vena cava inferior. O la innominada para canular la superior. La hemostasia va a ser siempre un problema. Tenemos que tener activado el protocolo de hemorragia masiva. Tenemos que utilizar el tromboelastograma allí mismo, tenerlo en quirófano si es posible, no que haya que ir al laboratorio del hospital a por él. Y por último, un uso liberal, o yo abogaría por él, de los factores de coagulación. En cuanto a la transición del ECMO a la asistencia ventricular, tendríamos que hacerlo lo antes que podamos. ¿Qué diferencia habría entre un receptor pediátrico y una cardiopatía congénita? Pues que en el pediátrico todo da vueltas en torno al tamaño. El tamaño importa, y importa porque el pool de donantes que tenemos va a ser muy reducido. El número de asistencias, las marcas, los sistemas que podemos implantar van a estar muy limitados por el peso. Y por último, la canulación, también limitada, una vez más, como siempre, por el tamaño y el peso. En cambio, el adulto, el problema es más bien de acumulación de comorbilidades. Pacientes que el hígado está hecho foie, el riñón funciona, pero de aquella manera, la fisiología no es buena. Tenemos que tener cuidado y protegernos a nosotros mismos al listarlos. Protegernos porque a veces tendemos a querer dar salida a ese paciente que ha sido nuestro durante años, y a veces nuestros propios cardiólogos adultos nos protegen a nosotros mismos de hacer auténticas burradas de pacientes que no van a tener salida, ponerlos en lista. Y por último, la intervención, pues saber que un 42% vamos a tener que hacer reconstrucciones vasculares importantes. ¿Y qué decir de la última fase, la protección del injerto que acabamos de poner o que vamos a poner? Y aquí tenemos 4 patas, como veis. La principal y más importante, el tiempo de isquemia, que es la moneda en la que vamos a negociar con todo esto. Tenemos que coordinarnos perfectamente con el equipo de extracción, hacer nuestras reconstrucciones y nuestro bypass incluso antes de que llegue el corazón, y siempre tener en cuenta que tenemos que pedir que nos traigan todo largo. Queremos mucho de todo. Entonces, en cuanto al tamaño del donante, siempre tenemos que irnos talla por encima, especialmente en situaciones en las que las resistencias vasculares pulmonares están elevadas o que no son realmente cuantificables, fisiologías de flujo continuo de ventrículo único. O sea, hay que ser conservador y pedir que el donante sea siempre mayor que el receptor. En cuanto a las resistencias vasculares pulmonares y el tratamiento del ventrículo derecho, fundamental. Tenemos que tener el óxido nítrico preparado ya, no que haga falta traer a alguien de otro sitio porque no lo sabemos montar y espera que traigo las piezas. No, tienen que estar allí en quirófano, tiene que estar premontado. Tenemos que tener a mano las prostaglandinas inhaladas por si acaso tenemos que saltar un escalón. Lo que no podemos estar a las 3 de la mañana yendo al quirófano de la otra punta del hospital a que lo vayan a buscar en un armario a alguien que nunca ha hecho cardíaca. Por último, la hemostasia, contar con que va a ser un problema. Como hemos dicho, tromboelastograma, fundamental, factores de coagulación, perseguir el sangrado quirúrgico antes de echar la culpa a la coagulopatía y, por último, seamos amables y justos con nosotros mismos y nuestros compañeros. La reexploración de nuestros pacientes no es una complicación, es un evento. Prácticamente va en el sueldo y va en esta historia. Así que, resumiendo, 4 fases de un protocolo. Mapear, conoce a tu paciente. Puentear dentro de tu ventana de oportunidad. Preparar tus anastomosis cuando ese corazón llegue, que tú estés esperando al corazón, no el corazón a ti. Y por último, proteger ese corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos el tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes. Me tengo que levantar. Muchas gracias a los ponentes, muy interesante todo. Yo tengo, bueno, más que para algunos de los ponentes, una pregunta un poco más abierta. Una de las grandes preocupaciones cuando hay donación cardíaca en asistolia controlada es la viabilidad del pulmón después de que el corazón arranca, cuando el corazón no arranca la primera. En el SGLT este año ha habido bastante discusión acerca de la necesidad de hacer venting, de si merece la pena o no merece la pena, si es mejor hacer un venteo de la aurícula izquierda versus la arteria pulmonar. Me gustaría saber si tenéis alguna reflexión al respecto. Es una muy buena pregunta.
Yo te puedo contestar lo que nosotros solemos hacer. Nosotros lo discutimos siempre antes, entonces yo siempre les pido que me dejen descomprimirlo manualmente. Si el corazón no queda totalmente descomprimido en los primeros minutos, le ponemos un vent, se lo podemos... ahí ya pactamos con el cirujano torácico donde quiere. Muchos me dicen por la orejuela, entonces por la orejuela no nos ha hecho falta normalmente ponerlo. Sí que es verdad que si una vez estás haciendo la evaluación, creo que hay que ser honesto. Es decir, si el corazón no tiene buen aspecto y no va a tirar, no puedes estar poniendo el riesgo a todos los demás. Entonces yo ahí sí que lo suelo intentar, pero nunca a costa de liarla con los otros órganos. Creo que te quieren contestar por detrás. Hola, es un comentario con respecto a lo que dice Lucas. Claro, la cosa no es solamente descomprimir el corazón, sino también proteger el pulmón. Entonces, yo creo que eso es un acuerdo que hay que llegar previamente y negociar entre los equipos. Y si vemos que la salida del corazón no es limpia, como sucede por otra parte en la mayoría de las veces, y la selección del donante es buena, entonces un vent probablemente en el lado izquierdo del corazón ayude al pulmón bastante. Toda esta discusión que dice Lucas a nivel internacional viene porque desde el lado de Estados Unidos eso es el salvaje oeste. Ahí todo el mundo hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Y entonces, claro, esa no es la realidad que vivimos nosotros. De hecho, nosotros queremos seguir potenciando la normotermia porque estamos recuperando pulmones y corazones de manera rutinaria, y en Estados Unidos lo más probable es que no tenga ningún futuro, porque no van a llegar a un consenso de estandarización. Yo sí que creo, como Lucas, que probablemente un vent en el lado izquierdo del corazón ayude a recuperar algunos pulmones que nos dejamos por el camino. Pero también sé que puede ser un problema para cirugía cardíaca en algún caso en el que la anatomía no sea favorable, por dónde ponemos el vent, por las venas pulmonares, eso nos fastidia a nosotros a veces. No sé qué sitio elegiríais vosotros para descomprimir el corazón izquierdo sin dañar estructuras que podamos necesitar para el trasplante. Nosotros en La Paz descomprimimos a través de la orejuela izquierda con un vent de manera sistemática, en todas las DAC. Justo en el momento en que vamos a iniciar la perfusión, nos tomamos 30 segundos o un minuto en hacer una bolsita de tabaco y metemos un vent en el lado izquierdo y fuera. Y a veces lo hacemos hasta incluso antes, como digo, de iniciar el ECMO para descomprimir de verdad. Nos preocupa mucho que ese corazón no repose. Ya no es tanto por el pulmón, nos preocupamos por nuestra propia víscera. Sabemos que como efecto secundario a los pulmoneros les viene bien. Hay una cuestión, yo creo que importante, de que hablamos de descomprimir en qué momento de la DAC. Yo creo que es evidente que nos preocupa el momento inicial del arranque. Si necesitas estar descomprimiendo un corazón cuando ya llevas 10 minutos del ECMO, olvídate que ese corazón no vale. Eso es evidente. Y yo creo que lo que ha dicho Elena es fundamental, hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Además, en el protocolo en España lo estamos haciendo bien porque hemos puesto límites temporales a estas decisiones. No podemos estar... hablo cuando hay viabilidad del pulmón. Cuando no hay estación pulmonar, podemos dedicarle el tiempo que queramos. Pero cuando hay viabilidad pulmonar, hay que ser honesto con un tiempo, porque si no el tiempo se vuelve complejo. Entonces, de hecho, el nuevo protocolo nos adelantó la UNET, que en el nuevo protocolo nacional global de todos los órganos, aunque en el cardíaco ya pone 30 minutos, creo que se va a ratificar en 35 minutos, nos contaron el otro día. Pero sobre todo la parte inicial, que es cuando te preocupa en el momento que llega la sangre al corazón, empieza a moverse y le ves un poco dilatado, distendido. La experiencia general que tenemos para la gran mayoría de corazones es que, como ha dicho Elena, la descompresión manual, un poquito de ayuda a descomprimir ese corazón, suele ser suficiente para que arranque. Es cierto que es cómodo poner un vent en la arteria pulmonar o poner un vent por la orejuela, por supuesto que sí, puede beneficiar incluso algún pulmón, pero yo creo que, con independencia de que cuando acumulemos mucha más experiencia tendremos más claras más cosas, yo creo que al principio el consejo de Elena es fundamental, hay que ser honesto. Si tengo que estar masajeando muchísimo un corazón, bueno, yo creo que para no perder órganos hay que ser más honesto en decir qué límite vamos a tener, qué
quizás ese límite ahora es un poco subjetivo y con el tiempo tendremos más claro qué hacer en cada cosa, ¿no? Pero me parece que la honestidad a donde vamos está claro. O sea, comprometer otros órganos, esperando que un corazón que no te gusta desde el minuto 1 va a cambiar espectacularmente y que luego encima a lo mejor lo extraes y no lo implantas porque te ha generado dudas, eso es el colmo. Ahora hacemos una cosa, ya que la siguiente ponente está online esperando. I know that there are a question for Professor Larch, so we can make the question after the thoracic time, and luego podemos recuperar esta discusión. Me parece muy interesante para todos, para después del bloque torácico, por cuestiones de tiempo. ¿Vale? ¿Eso os parece? Ahora es el momento de la parte torácica. Vamos a empezar con it's time for the thoracic part. Now we are start with Professor Stephanie Chang from New York, from USA. She's online. Fully robotic lung transplantation, how to start, how to expand, and where is the real benefit. I think it's a very interesting topic for all of us. So, Professor Chang, welcome. Not sure if you can listen to me. Yes, I can hear you. Can you guys see me? We can see your presentation, but Perfect. Okay, great. I think that's great. So good morning. Thank you for having me. I'm sorry I couldn't be there in person, but I'm really excited to give this talk to you guys today. It's going to be a little quick, but I'm going to try to go over all of this. In terms of how to start a robotic lung transplant program, I think the most important thing when you're thinking about it is actually buy-in. So when you're thinking about doing this, the hardest part is not necessarily even doing the operation. It's that this is very much a team environment, and you need to have all the members of your team want to be part of it and think this is going to be successful, because it is going to be a longer operation. It's a lot more technically complex in the beginning. And so these are all the people that need to agree that we should do it and start it together. So the surgeons, obviously, but your pulmonologists also have to think, okay, our patients are going to do better so that they trust you to do this. Patients have to think that you're capable of it. And then obviously anesthesiologists and the OR staff, they're going to have to change some of their management, and hospital administration has to give you the support needed. In terms of infrastructure, this is why you need the anesthesiologist. This is just the team that worked with me the first time we did a robotic transplant at NYU. But for the OR staff, for the scrub nurses and the circulators, they really should be specialized in multiple things. So the pneumonectomy and hilar preparation is very robotic thoracic skill centered, where you change out staplers, things like that. The implantation is much more like a robotic cardiac procedure. So a lot of that is following the suture and things like that I'll show in a separate video. And then they have to know how to do traditional lung transplant, because you might convert, but also then they know the steps, the flow, and things like that. And then the anesthesiologists obviously have to be competent with all that as well. Another thing that is actually very difficult is having the robot available. I have done some of these overnight, and it's just very exhausting, honestly. And so now I start doing them as a first start case, and that actually takes the robot away from other people. So you have to be able to juggle your operating room schedule to make that work. Also, just again, to make sure you have the first start time and to not have to worry so much about how long is your first implant going to take. I use the 10C fridge for all of them so you can safely extend the ischemic time. And then obviously just physically you need a large room because it's the robot, it's the console. There's a lot of instruments open, and then I always have ECMO or bypass standby in the room. I would say for initial selection, you need scrubs that are actually good at all the operations, and you should probably start with a single lung transplant. All my patients get doubles, so in the beginning, one side would get single, the other side would get open. That still occasionally happens, but most of the time we try to do bilateral robot. And then the patients that have COPD with no PH are just extraordinarily easy, so that would be the best first patient to try.
And then you as the surgeon should have experience with robotic surgery as well as open lung transplantation. I think if you have not used a robot console before, this is not the first surgery you should be doing. Sometimes it's nice to have two consoles in the room. Back when I had another partner that was a robotic thoracic trained surgeon that did lung transplant, it was nice to have two consoles. So if you got tired, then the other person could do some of the operation. I don't have that right now, but if you have a program like that, that's great. I would always start with the right side if you're doing a single, just because the right is much easier. And then if you are training people, the people that you are training, let them sew the front wall first, because if the back wall bleeds, you're not going to be able to see it again. These are the instruments that I use. I'm not going to go over these in much detail, but you can just take a picture of it. The Stratafix is for the bronchus, the CV5 is for the PA, and the CV4 is for the vein, and you'll see that in two different videos. And then these are the clamps that I use. The first three clamps are different types of left atrial clamps, and the bottom clamp is the clamp I use on the PA. And the first three were actually modifications from the clamp the group in Barcelona came up with. In terms of positioning, I put them supine, arms tucked, and I place 2 bumps vertically along the back. I'll show you a picture in a minute of what the port placement looks like. And then for monitoring, I do left femoral A line, left IJ central line, and swan. And then after I drape, because for a lot of these patients, I don't do any ECMO support. I do just put in a small right IJ venous sheath and femoral sheath in case they do end up needing VV support for primary graft dysfunction. So of the 16 I've done, 2 have needed intraoperative VV, and then I think 3 of the patients were preemptive peripheral VA ECMO support, and they did fine with that. So how to grow a robotic lung transplant program? I think all the things I mentioned are important, but I think this is kind of where I'm going to talk about technical. The growth is very much making a reproducible operation that you can do over and over again. And there are like little tricks that make it better to do. So on the first side, you can see we pre-knot the Gore-Tex suture, and that's just the loop that's created that you can see there. And so you can just pass the needle through it. So you don't have to be tying, and you have a very, very long Gore-Tex suture. This is what the port placement looks like on the left side. This 8mm right here is the first one I put in. That's the camera port. I then put in a 12mm stapling arm in the second interspace. And then I'll put in the 12mm other stapling arm in the 6th or 7th interspace. Last thing I put in is the 8mm retractor arm up here. It used to be in the 5th interspace. This is in the 5th interspace. I found that moving it to the 4th interspace actually allows for all the arms to have very good movement. So that's what we do now. And then I put an air seal down there. In terms of reproducibility, are these gonna... Oh, no, sorry. So this is just a left-sided pneumonectomy. It is sped up a little for the sake of time, but this is the superior pulmonary vein. You can see the dual blade retractor retracting. If you do thoracic surgery, it's really easy. That's the 8mm stapler. I used it in this patient just because they had tight spaces, and it went well. And then the next thing I do is divide the first pulmonary artery branch. I like to do this on the left. I don't all the time, but I do think it gives you more room and more length for your cuff. And then that's the like actual dissection. It's actually very nice. In most patients, you have that avascular plane. And so then you can actually also divide the left pulmonary artery with this 8mm stapler. And then finally, just getting around the inferior pulmonary vein. This is why you have that superior stapling arm that's a 12mm. So you put that in and divide. And then the last thing is you can just use cautery and divide the bronchus. And then the hilar preparation is, okay, that's not what I meant to do. The hilar preparation here is pretty easy. You get circumferential opening of the pericardium around the pulmonary veins. You can get a nice cuff there, and then you can actually grab the PA and dissect around the pulmonary artery and get a really nice cuff here that you can see. And right now I'm just showing the left because I think the left side is much harder than the right side for the implant.
And then I like to cut the bronchus with the monopolar scissors. Next, in terms of allograft insertion, I connect the camera port to the assist port, so it's 5 centimeters. And then that right here is the Keller funnel, which is used for breast implants. And so this is actually real time of how it looks. You do squish the lung in, but I don't think I've actually had like trauma from that I've seen. Most patients actually have PGD grade 0 or grade 1 immediately after surgery. And so they do really well with that. And so then you can see it just squeezes in. Reorienting the allograft, I actually used to do it myself. So you can see this is, that's a sponge that I put in to retract the vein and artery right now and show myself the bronchus. And then I'm just going to start repositioning the lung. I was lucky enough in this case where it was actually the top was towards the top. That's not always the case. But then I like to see the actual hilum, rotate it, make sure the structures are appropriate. And then look, make sure that you actually see the diaphragmatic surface of the lower lobe so that there's no torsion. So you'll see that soon. Yeah, so that was actually, I think, making sure the lingula was in the correct place, the apex was up, and then now I'm going to see the diaphragmatic surface of the lower lobe, make sure that looks okay. And then once that's oriented, you can start. Sometimes the bedside actually has a great view, and then they can actually do that for you. In terms of the implant, this is actually an amalgamation from multiple ones, but I tend to sew backhand. This is the Stratafix. I run the back wall and the front wall. It's what I do open, so I do the same thing robotic. And the bronchus is actually very, very nice and easy. Next on the left, I actually sometimes will do the vein first. So you can see there's nice visualization there. You can see the back wall. I imbricate the back wall there. That's the Gore-Tex CV4, and you can see that's how we follow with the suture. They have that special clamp. And then I run the front wall like that, and I do end up using two separate sutures for the anastomosis. And then moving on, this is the pulmonary artery. So again, on the left, half the time I do vein, then artery. Other times I do artery, then vein. That just has to do with how this PA clamp is positioned and where your right arm is coming in from if you're right-handed, and that's how you sew. But you can see, even though there's a mismatch on this pulmonary artery, you can still do that and have a really nice anastomosis, and have a nice hemostatic suture line. And again, the back wall is really important because you won't see any bleed from that if that has a complication. And then I think I'm actually going to skip this video because I thought my talk was longer. So instead, I'm just going to move on to where's the benefit of robotic lung transplant. I think these pictures kind of summarize it all. If you could take your pick between which one has less trauma and which one you would rather recover from, I think everyone would pick the robotic incisions as opposed to the traditional clamshell open incision. There's just a lot less trauma, a lot less issues with that. My number is small. Again, we've done 16 so far, so not enough to have some large database study and talk about pain management and recovery, but anecdotally, they seem good. This was actually my most recent case. This was on Wednesday of this week, so a couple days ago. But this patient, I actually did choose to start with the left robotic, and the reason was you can see he had a sternotomy. His heart is plastered up. He had 2 prior sternotomies. The last one was 6 months before. And you can see the heart is plastered here, but more importantly, this entire left heart is stuck, rotated over. And if I did a clamshell, it would not be great to get here. Sometimes I've done a right anterior thoracotomy and then a left posterolateral to do these, but I actually was trying to see what it's like to do it with a robot. And so we actually did this from the side. I don't have any pictures from it just because I haven't had time to edit the video. But I did end up in this case because the mitral valve kind of caused an issue with seating of the left atrial clamp. I did have to do a double barrel vein anastomosis where this is the superior vein, this is the left
this is a superior vein, this is an inferior vein where I sewed them together to create a common cuff. This is not actually from this patient. This was from someone I did a couple months ago. But I'm just showing that even this complicated thing can be done robotically. And then for my patient on Wednesday, this was actually his chest x-ray yesterday. So you can see the allografts look good and there was no complications from that. And I think he's getting extubated this morning. And then just in terms of outcomes, so far we've shown with some studies between the group in Barcelona and Cedars-Sinai and here that it's non-inferior compared to open. We don't have any, again, large studies to show a benefit yet, but you can avoid a clamshell and a thoracotomy and the trauma of spreading. Right now, our median extubation is post-op day 1 at NYU. Our length of stay has been 6 to 41 days, and the warm ischemic time, the time to sew it in, has been 56 to 88 minutes. That little star is when I did the double barrel vein with the patch that you saw in the other picture. That was 100 minutes. To do the one I did on Wednesday took even longer just because it was very complicated with how rotated his heart was. But the anesthesiologists actually love it when you do this because there's less hemodynamic shifts in the OR. You're not pushing on the heart that much. And I think they have less pain and faster recovery, but I don't have evidence for it. And I think the future directions for it, we do have to reduce the warm ischemic time. They are doing fine with 56 to 88 minutes, but I think it'd be nicer if we could routinely do 50 to 60 minutes. Right now, I think my average is like high 60s, low 70s. So if I could get that down another 10 to 15 minutes, I think that would be good. And then robotic de-airing and knot tying. I can tie the pulmonary artery suture robotically, but when I de-air, I actually still have the bedside assist tie that pulmonary vein with a bedside tie using long sutures just because I don't want to accidentally lose the string and obviously have a huge complication. So if we can get less reliance on the bedside, that would be great. And then we need to expand the patient population and candidacy. So for us, I've done COPD, CPFE, IPF, sarcoid, and cystic fibrosis, and those are the age ranges. And just looking at our wait list, we have 19 patients on the list right now, and 8 are candidates for robotic lung transplant. So I think, we're going to be doing more and more of these in the future. So thank you. Thank you so much. I'm not sure if maybe it would be better if we make the questions for Professor Chang now and after continue with the session. I don't know if someone have any question to her. Yeah. Hi, Dr. Chan. Can you hear me? Yes, I can. Yep. Hi, I'm Jose Campo Cañaveral from Madrid. I just wanted to congratulate you first for your achievement in the standardization of robotic lung transplantation. I was wondering, how do you put a patient in support when you need it? Peripherally? Yeah, so if I need VV support, which I've needed twice because there was PGD after the first lung implant, I just do the peripheral VV. If I've done one patient with primary PAH actually, and then the one I did on Wednesday and another patient I just prophylactically went on, and so I do an open cut down on the right femoral vessels, and we'll just put purse strings in and cannulate peripherally. The 2 of the times they did completely fine. The one after 2 sternotomies, etc. After the first lung implant, he did have a little PGD. And there was some hypoxia from the native ejection from the actual new lung. So I did end up putting another cannula in the neck and did VAV ECMO. Thank you. I'm Lucas from Cordoba. Congratulations again. My question is regarding how do you prepare yourself in terms of complications, or if you need to move from robotic into open cases. Have you done any experience with that? How do you prepare yourself, or how do you organize the setting for that scenario? Yeah, so
I will say before I did the first one, I think I like thought about this operation maybe 50 times and every possible complication. I thankfully have not had to convert because of anything in the process of the transplant. So it's not that I've done the pneumonectomy and wasn't progressing or sewed something in and it started massively bleeding and I had to repair it. The times that I have converted is either because the first side was so complicated and long that just for time management, I just decided to do the other side open, or once it was just because the lung had been pleurodesed and was completely plastered up and there was no space. So I thankfully haven't had to do that. But in one of my slides, I wrote that I always have a bypass machine in the room. And so and if I am truly, truly worried, we already have the lines in place where you have a femoral venous cannula in. There is always a femoral arterial line in. If something catastrophic happened and we were not on ECMO support and I couldn't just immediately like change to cardiopulmonary bypass, you can still get sponges and like push it on and hold it with the robot. And then I would basically just throw wires in, cannulate really quickly and go on bypass if I had to for catastrophic bleeding. Again, that's extremely rare open, and I haven't had that experience robot. I take much longer sewing the back wall on a robot than I do open, just because you will never see it again. So to me, that's the preparation that I have. Hi, Dr. Chang. Thank you again for your wonderful talk. I just was wondering if you could please expand on your selection for recipients, because you mentioned, obviously, first cases, COPD, no pulmonary hypertension, but then your list of cases includes several indications. Could you please walk us through how you select those 8 patients from your wait list as appropriate candidates for robotic, please? Thank you. Yeah, so one huge thing is with the XI robot is you do need space. So I am not a tall person, and so if I walked in with pulmonary fibrosis and needed a transplant, and I had a very, very small chest cavity, I would need an open transplant. I think the size of your pleural space is important. I don't have any number cutoffs. I'm still kind of just judging it based on feel, but I think that's a pretty big one. You know, I have done it for PH, I've done it for CF. I've actually learned on a CF patient that like really, really wanted robotic. You can actually do a complete lysis of adhesions through these port sites, which is not the usual port site for thoracic surgery. So right now, my candidate selection is a little bit just if I think the patient is not going to do well or is a higher risk of PGD, I also am just not going to be doing them robot because the benefit to robot is that perioperative recovery period. But if you have a high risk of having complications or needing PGD, then doing it robot's not going to help you if you already are going to have a 5 to 7 week hospital length of stay. So some of it is just a lot of it is size, and some of it is just seeing like you just seem complicated. The sarcoids where you look and you just see there's a lot of just like dense adhesions, you know it's going to be difficult. I wouldn't do that. Like you can generally look at your list and see this one's going to be harder, this one's going to be easier. You're not always right, but you get that sense. And so if you're like, this is already going to be complicated enough, there's no point in increasing what would be a 4 to 5 hour surgery and making it now like 8 to 10 hours. I try to stick to the ones where it's like, I think these will be 3.5 to 4.5 hour surgeries, and now it's going to be a 6 to 8 hour robot. So it's, unfortunately, I don't have hard and strict criteria yet, but I'm trying to figure that out. Okay, thank you so much, and congratulations for your great job and for sharing your knowledge with all of us. And thank you so much, Dr. Chang, for your excellent presentation. Okay. Thank you very much. Ahora vamos con la siguiente presentación.
Dr. José Luis Campo Cañaveral, Lung Donation After Circulatory Death, Techniques and Challenge and Control, DCD. Bueno, buenos días a todos. Me pasa lo mismo que al resto de ponentes. Tengo las diapositivas en inglés y lo comentamos en castellano. But for Dr. Larch, if you have any question, please ask. Entonces, yo voy a hablar de los retos técnicos que supone para la donación a la sistolia no controlada. No vamos a hablar de ningún aspecto legal ni ético, tampoco vamos a discutir en demasía los aspectos logísticos, aunque son uno de los grandes problemas que tiene este tipo de donación, sino que nos vamos a centrar en dos de los retos más importantes, que es cómo preservamos estos órganos y cómo los evaluamos después para poder utilizarlos. Lo primero es recordar que es un donante de una sistolia no controlada. Es un paciente que 3 minutos antes estaba caminando por la calle, sufrió una parada cardíaca, no sabemos prácticamente nada de él y afortunadamente alguien ha visto esa parada, de manera que podemos empezar a contar el tiempo que necesitamos para saber si ese órgano, si ese paciente se puede convertir en un potencial donante del que podemos utilizar los órganos. Generalmente hay mucho caos relacionado con este tipo de donantes. Es gente que viene trasladada por los servicios de emergencia extrahospitalarias en condiciones a veces que no conocemos. No tenemos muchas veces ni la historia clínica en el propio hospital. Algunas veces vienen de otro país, de otras comunidades, y conseguir toda esa información nos lleva tiempo. Pero es tiempo justo lo que no tenemos. Y esto es lo que comentaba sobre la parte logística, en la que no, como digo, no entraremos mucho, pero básicamente tenemos que tener en la cabeza 3 periodos de tiempo para la sistolia no controlada, que son estos que veis aquí. Un tiempo de isquemia caliente que va desde la parada cardíaca hasta que realizamos alguna de las maniobras de preservación que se pueden realizar sobre los pulmones. El máximo que tenemos establecido en nuestro protocolo son 180 minutos, que es más o menos lo que tienen otros grupos como el de Toronto, Valencia o los grupos italianos. Durante estos 180 minutos hay que hacer todo lo que veis a la derecha de la diapositiva y tiene que alinearse toda esta información para proseguir con la siguiente fase. Una cosa que necesitamos es ausencia de contradicción por parte del juzgado para seguir con la preservación. Si los juzgados no dicen nada, podemos hacer alguna maniobra para preservar estos pulmones. Cuando hacemos esa maniobra comienza lo que llamamos el tiempo de preservación, en el cual ahora veremos las dos estrategias, pero en el cual básicamente pedimos un segundo permiso judicial para ver que no existe ningún problema desde ese punto de vista y, por supuesto, el consentimiento familiar. Eso nos tiene que llevar como máximo 4 horas. Si pasan más de 4 horas, descartamos la donación. Y por último, cuando ya tenemos el permiso para tanto familiar como judicial para esa extracción, hacemos una preservación más o menos convencional de los pulmones y comienza nuestro tiempo de isquemia fría, que como sabéis está variando y extendiéndose después de cualquier tipo de donación. Esto es más o menos la logística de los trasplantes. Todo sucede muy rápido y hay mucho caos. El problema con la sistolia no controlada no solamente es este reto logístico, sino que la utilización, digamos que el ratio de utilización de este tipo de donantes, es decir, el número de órganos que somos capaces de obtener de este tipo de donantes, es muy bajo. De hecho, las series españolas con más casos publicados tienen un 6% de utilización. De todas aquellas llamadas que llegan al hospital, solamente un 6% de los pulmones se trasplantan. Estamos hablando de 1000 llamadas, 5 trasplantes o 6. Hay otras series más actuales, 2026, los grupos italianos, que hablan de un 25% de utilización porque han optimizado mucho la preservación y la evaluación de estos órganos. Las razones son las que comentábamos antes: el reto logístico, el caos, la falta de información y muchas dificultades tanto en la preservación como en la evaluación. Pero yo, que soy bastante defensor de este tipo de programas, pienso que todavía tienen sentido y que debemos perseguir la implementación de estos programas en las ciudades en las que se pueda. ¿Por qué? Existen varias razones. La primera, hay unas bases, digamos, fisiopatológicas que acompañan este tipo de donación. Los órganos en asistolia que tienen menos estrés oxidativo porque no tiene la tormenta de catecolaminas que tiene la muerte encefálica, y además el pulmón es un órgano privilegiado porque se queda con el oxígeno dentro y eso hace que no tenga tanto metabolismo anaerobio o comience más tarde. La razón fundamental, no solamente es esa, es que tenemos receptores que trasplantar y que da igual el número de trasplantes que hagamos cada año porque a 1 de enero del año siguiente volvemos a tener
más receptores que trasplantar. Por lo tanto, cualquier fuente adicional de órganos pues, es necesaria. ¿Cuál es la experiencia internacional publicada hasta la fecha? Pues con este tipo de donación, como podéis observar, menos de 100 casos publicados a día de hoy. Sabemos que hay más, el grupo de la FE tiene unos cuantos trasplantados, hay otros grupos a nivel internacional que están comenzando su experiencia, por ejemplo el grupo de la doctora Chan tiene un programa de asistolia no controlada abierto, pero esto es lo que tenemos en la literatura si queremos revisarlo. Diremos al final qué sabemos de los resultados de estos trasplantes publicados en la asistolia no controlada. Los programas que tienen este tipo de donación básicamente se pueden dividir en tres. Un grupo de donación en asistolia que solamente se centra en los órganos abdominales, un segundo grupo que tiene órganos abdominales y órganos torácicos, pulmones, y otros grupos que solamente centran su atención en los pulmones. Bueno, después de todos los de estos tres grupos de donación que existen activos en el mundo, probablemente el que menos reto logístico supone es el que solamente tiene el pulmón para valorar. Probablemente con la nueva definición de muerte que vamos a tener en los siguientes meses, probablemente el año que viene, nos quedemos solamente con la recuperación de pulmones en este tipo de donación, porque entra en controversia la reanimación o la perfusión normotérmica para órganos abdominales con esta definición de muerte que decíamos. Los dos retos técnicos dos retos que acompañan a la donación en asistolia no controlada, como decía, son cómo preservamos estos pulmones y cómo los evaluamos. A día de hoy existen dos protocolos para la preservación de los órganos claramente diferenciados. El primer protocolo es el enfriamiento tópico, y con este protocolo está basado en este protocolo la mayor parte de las publicaciones que vienen de los grupos españoles y alguna experiencia aislada también en Norteamérica, y se basa en colocar tubos de drenaje torácico y hacer circular dentro de la cavidad torácica la solución de preservación a 4 grados, con el objetivo de tener una temperatura intratorácica de menos de 21 grados. Para ello lo que hacemos es dejar abierto el tubo orotraqueal para que los pulmones se vacíen y podamos enfriar los órganos de manera más homogénea. Y esto es lo que vemos cuando tenemos un donante en asistolia no controlada en quirófano. Un paciente que tiene 2 tubos de tórax en cada hemitórax y la bomba de recirculación intentando bajar la temperatura por debajo de 21 grados. El otro método de preservación está basado más en la ventilación, en aportar oxígeno a esos pulmones, más que en el enfriamiento. De hecho, no colocan tubos de tórax para realizarlo. La ventilación de esos pulmones se puede hacer de dos maneras: aportando oxígeno con una CPAP de 20 centímetros de agua y clampando el tubo para mantenerlo dentro, o realizando una ventilación protectora con una FiO2 que puede ir del 50 al 100%, un volumen tidal bajito y presiones también bajitas. Con este protocolo, únicamente ventilación, se han publicado los casos de las series tanto de Toronto como de los grupos italianos. Si pasamos a la evaluación de este tipo de donantes, es decir, cómo podemos saber que esos pulmones oxigenan de manera adecuada para poder trasplantarlos, porque recordar que esto es un paciente hace 3 horas que supuestamente tenía una buena función pulmonar, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de comprobar si funcionan o no funcionan y cómo funcionan esos pulmones. Pues existen 2 protocolos de nuevo para poder evaluar esta funcionalidad. El más extendido, con el que más casos se han publicado de nuevo en las series españolas, es con la valoración mediante la sangre del donante, pasándola a través de la arteria pulmonar, ahora veremos un pequeño vídeo, y obteniendo muestras de las venas pulmonares, persiguiendo que el pulmón pueda oxigenar esa sangre y comprobar que la PAFI está por encima de 300. Como digo, es el protocolo que más se ha utilizado, al menos de lo que tenemos en la literatura. La otra manera que existe de realizar una evaluación funcional de los pulmones es con el ex vivo. La plataforma ex vivo es algo que hemos venido discutiendo durante todo el Congreso, es algo que nos ofrece una valoración objetiva con un montón de parámetros que nos ayudan a tomar la decisión sobre la evaluación del pulmón, y probablemente tiene que estar asociado al futuro de la donación en asistolia de manera casi mandatoria. Pero a día de hoy, por ejemplo, en el 12 de octubre, seguimos utilizando esta valoración funcional con la sangre del donante. Lo que hacemos es pasar 300 mililitros de sangre una vez que hemos lavado con Perfadex todo el circuito pulmonar. Hacemos pasar esta sangre por la arteria pulmonar y cuando vemos
que sale sangre oxigenada ya, porque ha pasado, como digo, por el circuito pulmonar, por la aurícula izquierda, cerramos ese circuito izquierdo y empezamos a tomar gases de las venas pulmonares. La ventilación de los pulmones hasta este momento ha sido con una FiO2 del 100% y una PIP entre 5 y 8. Lo que esperamos es tener una gasometría por encima de 300 para poder dar validez a esos pulmones. Esto es, como podéis observar, bastante artesanal. A veces nos quedamos sin sangre en la aurícula izquierda, a veces las gasometrías no son válidas, a veces pasan 1000 cosas, como por ejemplo que alguien pierde una muestra. Entonces nos quedamos sin información que es muy valiosa para poder dar la validez. Es justo en esta parte donde pensamos que la valoración mediante una plataforma ex vivo es fundamental en este tipo de pulmones. Por lo tanto, tenemos dos fases y dos cuestiones que mejorar. Una es la preservación de estos órganos para protegerlos lo mejor posible y una vez que los tenemos bien preservados, poder evaluarlos de manera lo más objetiva posible para saber o para confiar en que esos pulmones van a funcionar una vez trasplantados. Bueno, pues con el ánimo de mejorar todas las maniobras de preservación, pues se han hecho varios estudios experimentales, el primero de ellos, como no, liderado por el equipo de Toronto, donde se preguntan qué estrategia de preservación puede ser la más óptima. Entonces diseñaron este estudio experimental en el que que se hace con cerdos y se hacen 3 grupos de estudio. Un grupo control en el que se centran solamente en la ventilación como estrategia de preservación, otro grupo en el que combinan la preservación fría, el enfriamiento tópico con la ventilación protectora o la CPAP, y un tercer grupo en el que añaden al enfriamiento tópico y la ventilación protectora sevoflurane con la intención de mejorar la preservación. Esto lo mantienen durante 6 horas, realizan después una extracción y 4 horas, y después lo ponen otras 6 horas en la plataforma ex vivo para obtener información de la funcionalidad de esos pulmones. La mejor estrategia, ya os anticipo que es enfriamiento tópico, ventilación o CPAP y sevoflurane. Cuando obtuvieron esos resultados, cogieron ese grupo de pacientes y lo repitieron con 6 horas de preservación de esta manera, extracción, y luego lo trasplantaron en un cerdo para ver cómo funcionaba in vivo ese injerto. Y os enseño después cómo son los resultados. Bueno, para sorpresa de nadie, se vio que tanto la combinación entre la ventilación con CPAP a 20 centímetros de agua con el enfriamiento tópico enfriaba de manera efectiva los pulmones, como se puede ver en esta gráfica, y estos son los parámetros que encontraron en la plataforma ex vivo una vez que pusieron todos los pulmones de los grupos que acabamos comentando. Os resumo la diapositiva esta y la siguiente. La mejor estrategia de preservación fue la combinación mediante CPAP y enfriamiento tópico, y fue aún un poco mejor cuando se le añadía sevoflurane. Este es el aspecto macroscópico tanto pre-EVLP como post-EVLP, y como veis en las fotos de la derecha, el aspecto de la preservación es mucho mejor en los grupos que comentamos de la combinación de protocolos. El grupo de sevoflurane, añadido a la CPAP y al enfriamiento tópico, fue mejor, por lo tanto hicieron lo que comentábamos, en vez de ponerlo a la plataforma ex vivo, un trasplante unilateral en el cerdo. Pues de nuevo, lo que observaron es que tras 4 horas de reperfusión en el cerdo, en el modelo in vivo, el aspecto macroscópico fue bastante bueno. Pero no solamente eso, es que la oxigenación de ese pulmón después de ese proceso de preservación e implante con estas 3 estrategias fue muy satisfactoria, con unas PAFIs, como podéis observar, por encima de 300. Nosotros desde Puerta de Hierro, con el grupo japonés de Okayama, diseñamos un estudio parecido, pero nos parecía que faltaba un grupo que comparar, que era, por un lado, solamente la CPAP, por otro lado, solamente el enfriamiento tópico y la combinación de ambas estrategias. Entonces se diseñó también un estudio experimental con 5 cerdos en cada uno de estos grupos, se realizó la extracción del órgano y directamente se trasplantó en un modelo in vivo y se tomaron muestras durante las siguientes 4 horas. De nuevo, sucedió lo que presumíamos que iba a suceder, y es que la estrategia que combina preservación con enfriamiento tópico más CPAP protectora para el pulmón obtuvo los mejores resultados. Esta es una foto de cómo es el dispositivo que utilizamos para el enfriamiento tópico y el control de la temperatura. Esto está bajo estudio para poder patentarse, porque facilita mucho ese enfriamiento tópico y como digo, el control de la temperatura.
Finalizo con la tercera de las razones por las cuales pensamos que tenemos que seguir implementando este tipo de donación, a pesar de que, por un lado, el rendimiento no es todo lo óptimo que queremos. Tenemos que sacar más pulmones de este tipo de donación. Y la tercera razón que me gustaría comentar con vosotros son los resultados de las series publicadas. Os pongo aquí 4 artículos. En la charla del jueves los desgranamos un poquito más y os los resumo todos en una última diapositiva con esta gráfica de supervivencia de Kaplan-Meier. Esta es la tercera razón por la cual tenemos que seguir intentando obtener pulmones de la donación asistólica no controlada, y es que la supervivencia es equiparable a otros tipos de donación, como la donación en asistolia controlada o la muerte encefálica, si no mejor. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Estamos completísimamente fuera de tiempo, pero había una pregunta que querías hacer al profesor Larch antes. Hi, Dr. Larch. I have a question from before. I have a question about the preservation solution, actually. We all know that in organ solid transplantation, we're moving some physiologic parameters, especially like the temperature now is changing to a more 8 to 10, 8 to 11, 8 to 12. So we somehow are changing the metabolism of the organ, right? So the behavior of the tissue with this new temperature is going to be different. It's different, actually. We know that. So I kind of get it from your presentation, but I would like to ask you, what is your impression? What we need to improve the preservation solution? Do you think we need to focus more on the fuel of the preservation solution, or maybe we need to enhance the mitochondrial metabolism somehow, or just directly to transplant mitochondria or any other organism? Thanks. Thanks very much. I think the problem with the heart, of course, much less so for the lung and liver and kidneys, is that we have this issue of fibrillation, so we have to cardioplege the heart. So there's that additional metabolic manipulation. I have to confess, I'm most worried about oxygen and the way it behaves. I don't think we understand really how it behaves well enough at normothermia. We certainly don't know how it behaves at hypothermia. And the particular concern is the production of oxygen-free radicals, hydroxyl radicals, free oxygen radicals, and peroxide. So to answer your question, I think I have no idea. I think what we really need is a working group on an international scale, so that we don't go to the ISHLT every year and sit and argue about the same work that's been done in a number of centers with contradictory answers. I think we should work as a collaborative, an international collaborative, and assign topics to folk so that we come back to the ISHLT a year later, having done 3 or 4 or maybe more studies, reasonably powered and so on, so that we have confidence in the way we move forward. And so the questions you're asking, I think we'll be able to answer much more quickly in that way. I have to say, I'm very impressed with normothermic retrieval, and I would argue this is probably utterly subjective, that we have at least the beginning, if not a sizable step in the right direction, of energy stores, creatine and adenosine energy stores, phosphate stores. And then, of course, to move, when we're confident, to cold. And what energy source we use for that? Glucose, I thought, was a really smart choice. You burn it with oxygen, you've got carbon dioxide, you've got water. What's the problem? It goes into the solution. It doesn't. And we'll have data soon to tell us exactly where that water stays, but I think it's intramyocytic, which is very depressing. So looks as though the guys in Edmonton are telling us that free fatty acids are good. We're not entirely convinced with our early work in that area, and maybe we should be looking at ketones. That's the sort of work coming out of Oxford
from Peter Friend and co. So I think there's lots of areas to really get our teeth into. We will do this in international collaboration. We won't do it in small unit isolation. Sorry, that's not a very helpful answer, but it's a long one anyway. Thank you. Yo tengo una pregunta para ti. En las historias no controladas, la validez del pulmón la dais antes de sacarla, antes de la previsión retrógrada. ¿Os esperáis hacer la previsión retrógrada por si ha quedado algún coágulo? ¿Cómo? Bueno, la validez final es con los pulmones fuera, pero ya puedes anticipar que van a ser válidos si la gasometría que has obtenido son 5 gasometrías, una de cada vena y una de la aurícula, esperando que confirme todo lo que has obtenido de las venas. Cuando eso está por encima de 300, 350, ya anticipas que van a ser válidos porque ya has tenido ocasión de verlos macroscópicamente. La validez final es cuando los tienes fuera, después de la retrógrada y demás. Tienes tiempo de sobra porque el receptor probablemente todavía no ha pasado a quirófano y si ves algo que no te gusta, pues lo cancelas. Pero, bueno, yo sí que yo creo que hay que insistir en lo del ex vivo, no basando, como dice Lucas, los programas de ex vivo en las historias no controladas. Yo creo que tiene que ser una cosa más, pero bueno, es algo que veníamos discutiendo todo el congreso, también con Mercedes y el resto de cirujanos, que necesitamos esa plataforma para confirmar que lo que estamos haciendo no es... O sea, que la viabilidad de estos pulmones puede ser más alta con las plataformas ex vivo. Entonces, si añadimos esas 4 horas de valoración, todavía tenemos más tiempo para dar validez y estar seguros de lo que estamos haciendo. Sí, probablemente en los sistemas públicos, aunque no se base el programa ex vivo en la historia controlada, es la excusa perfecta para que la gerencia acepte comprarte el ex vivo, si no va a ser... Sí, o sea, probablemente es la excusa para comprarlo, pero yo estoy seguro de que una vez que lo tienes, o sea, si tú solamente lo vas a usar para las historias no controladas, entonces probablemente no vayas a hacer muchos, pero sí, hombre, la puerta de entrada para algunos centros puede ser esa. Y por mi parte, una última pregunta, también para ti. Hablando de la historia no controlada, muchos de la gente lo primero que te dice es que el Lucas te destroza el pulmón, que en tu experiencia, ¿cuánto daño, cuánta contusión pulmonar has visto, cuánto daño crees que realmente en la práctica genera Lucas? ¿Es tan maligno? No, hemos visto contusiones en las partes anteriores del pulmón, que eso no te hace descartar un pulmón. No he visto ningún pulmón descartado solamente por la compresión del Lucas. Lo que sí afecta mucho es el mecanismo de muerte, porque una parada, digamos, limpia por un infarto masivo, eso para el pulmón es buenísimo, pero un paciente que tiene una arritmia durante un tiempo más o menos prolongado que termina parándose, eso para el pulmón es malísimo y ya lo ves en la radiografía. Claramente. El Lucas yo no he visto que produzca una contusión pulmonar como para descartarlos, no lo he visto en ningún caso. Yo tengo una pregunta para el doctor Juvenal Rey. En relación a lo que comentabas de los pacientes Fontan para trasplante, si mirar lo que ocurre con los pacientes con hipertensión pulmonar que están en asistencia ventricular de larga duración para intentar revertir la hipertensión pulmonar y que después pueden llegar a trasplantarse al cabo de un tiempo, en el fracaso de circulación Fontan, ¿te parece que una doble asistencia en estos pacientes a largo tiempo podría llegar a beneficiarlos y mejorar la disfunción hepática y la enteropatía de pérdida de proteínas de cara a tenerlo mejor orientado a un trasplante cardíaco? Pues lo primero que tengo que decir es que yo no he conseguido todavía nunca llevar de una asistencia ventricular un ECMO a un Fontan a un trasplante. Empecemos por ahí. Y lo siguiente es que lo que sí hay es bibliografía que se empieza a mover, empiezan a sacar estudios con el HeartMate 3, empiezan a sacar también estudios con el Berlin Heart, con la nueva cánula para el Fontan, y parece que no solo te va a ayudar para el fallo de bomba yendo desde el ventrículo a la aorta, sino que puede ayudar también la cánula en el territorio venoso hacia el territorio pulmonar, tratando de simular lo que sería un biventricular. Hasta ahora los resultados no son magníficos. En el último y más actual, creo que es el Axion 3, con el HeartMate, han conseguido hasta un 70% de bridging desde el Fontan hacia el trasplante, pero casi todos ellos eran haciendo bridging desde el ventrículo.
Entonces, en cuanto a los datos de la nueva cánula, por ejemplo, de Berlin Hart, para intentar revertir lo que tú dices, la patología y la fisiología del Fontán, ahora mismo no recuerdo con los últimos estudios, pero se está empezando con ello. De hecho, nosotros en la PAD no hemos hecho todavía ninguno. No sé si en la FE de Valencia yo creo que han puesto 1 o 2. Y estamos así. Bueno, finalizamos aquí esta sesión. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes.